no os repetir nada y a los que no os conocéis, pues bueno, espero que os guste el local, la presentación y las actividades que realicemos aquí. Voy a presentar un poquito una introducción muy breve, seré muy breve, del libro que vamos a presentar, que la verdad teníamos muchas ganas de presentar un libro de un compañero de los que creaban, de los que hacían cosas, de los que realizaban, luchaban por el ideal, no estos que les gusta tanto a la prensa sacar, navajeros, pistoleros, asesinos, que nos gusta llamar de todo ahora. Y pues nos hacía ilusión presentar un libro de Eduardo Guzmán, como de otros compañeros como Gregorio Gallego, que se fue hace pocos meses entre nosotros, o como Mauro Bajo Tierra. Esos compañeros que, bueno, que dejaron todo a un... Eso no se puede. Bueno, Mauro Bajo Tierra no se fueron, le invitaron a marcharse. Le asesinaron. Sí, le invitaron a marcharse. Le dio síncope según el parte médico. Bueno, entonces, la verdad que teníamos muchas ganas de presentar libros así, de hablar de gente que para nosotros es importante, para la idea que llevamos nosotros en el corazón y que defendemos ante todo. Bueno, ahora os dejo un poco con Manolo que hable un poquito del libro y que cuente un poco y luego que Carmen. No parece muy pocas cosas. A ver, bueno, el libro, un poco de la historia del libro, por qué el libro. Bueno, el libro, nuestra editorial estamos recuperando un poco la obra, por lo menos el cuerpo principal de la obra de Eduardo Guzmán. Bueno, Eduardo Guzmán, para el que no lo sepa, no tenga así noticias muy exactas de él, ¿no? Fue periodista prácticamente desde la niñez, ¿no? Era periodista, ¿no? Escribía las noticias en una pizarra ahí en la carrera de San Jerónimo, en los periódicos. En esa época, como no había paneles indicadores, ¿no?, que te ordenasen qué tenías que hacer, como ahora, que por todos los sitios hay paneles, ¿no? Dice, prohibido fumar, dormir más, vídeos lo vigilan y tal, ¿no? Entonces, las noticias que se ponían así en la pizarra, que eso debía tener 14, 15 años, ¿no? Y fue periodista toda su vida y uno de los como siempre repito, ¿no?, uno de los grandes periodistas españoles del siglo XX, ¿no? Desde cualquier punto que se lo considerase, ¿no? Y dentro de ese periodismo era sobre todo un gran reportero. Él estuvo en todos los acontecimientos desde que empezó a ejercer, ¿no? Estuvo prácticamente en todos los acontecimientos importantes que sucedieron, sobre todo en la época de la República, ¿no? Estuvo pues, en las huelgas del Figueres y Sallent, ahí en Cataluña, ¿no? El levantamiento libertario, ¿no? Ahí en Cataluña estuvo con Ruti, estuvo con Peirás, estuvo con Peiró, entrevistándoles, sacó entrevistas con ellos en el periódico La Tierra, del que era redactor jefe, ¿no? Conoció también y tuvo amistad con Pains, ¿no? Digamos que un hombre como periodista era un gran periodista y además estaba perfectamente relacionado, ¿no?, con todo, digamos, con todo bicho viviente, ¿no?, de izquierdas, que más o menos de izquierdas, que fuese activo en la política, ¿no? Estuvo en la rebelión en la Comuna Asturiana, ¿no?, del 34, estuvo en el cuartel de la Montaña, estuvo en la toma de los cuarteles de campamento, en fin, luego posteriormente estuvo en el frente de Teruel, en el frente de Huesca, estuvo en la Barcelona revolucionaria, donde se entrevistó con la Federica Montseny y con Barriovero, en fin, un hombre que estuvo en todas, ¿no? Y también estuvo en los campos de concentración y con los que condenaban a muerte. Entonces, es un poco para hacer así rápidamente el perfil. Como os decía, estamos recuperando lo que nos parece un poco el cogollo fundamental de su obra, y el cogollo fundamental de su obra, aparte a otros títulos también igualmente importantes, pero creo que es, ante todo, la trilogía que él escribe, que es La muerte de la esperanza, El año de la victoria y Nosotros los asesinos. Yo creo que esta trilogía es algo que ha quedado ahí para la historia, ¿no? Es un poco sus vivencias personales, directas, ¿no?, como testigo directo de los 4 primeros días de la guerra en Madrid, ¿no?, los 4 primeros días, contados, digamos, con un estilo vivo, ¿no?, reporteril, diríamos hoy casi minimalista, como se suele decir, ¿no?, y los 5 últimos días en el puerto de Alicante, ¿no? Sale de Madrid, llega a Valencia, de Valencia a Alicante, y ahí caen prisioneros alrededor de 25.000 republicanos. El año de la victoria es la historia del campo, directamente de los campos de concentración, ¿no?
la vida en los campos de concentración, la vida y la muerte, más bien la muerte, ¿no?, en los campos de concentración, hasta su traslado a los centros de interrogatorio y de tortura de Madrid, ¿no? Van al campo de los Almendros, luego al campo de Albatera y demás, ¿no? Y luego nosotros, que esa es la última parte de la trilogía, nosotros los asesinos, ¿no? Entonces ese gran fresco, ¿no?, yo creo que ha quedado ahí como un testimonio insuperado y quizás ya a estas alturas ya insuperable, porque ya quién lo va a contar directamente, ¿no? Ya han muerto todos, ¿no? Que vivieron eso o por desgracia no tuvieron digamos, la profesionalidad y la pluma, ¿no?, que tenía él para contarlo con ese alto nivel literario y esa sensibilidad con que lo cuenta él, ¿no? Nos falta por editar nosotros los asesinos, que esperamos poder sacarlo, ¿no?, pues no sé, a ver si lo sacamos hacia marzo por ahí de este año, ¿no? Y entre los dos primeros y este tercero, pues hemos elaborado este tomito, digamos, ¿no?, con algunas cosas que yo considero algunas joyitas de él, ¿no? Uno es el reportaje que hizo en Casas Viejas, ¿no? Como sabéis, cuando ocurrió los hechos de Casas Viejas, ¿no?, fueron hacia allí en avión Ramón Sender y él, ¿no? Fueron juntos, viajaron en avión hasta el aeropuerto de Tablada, en Sevilla, y luego llegaron allí a ver qué es lo que había pasado, ¿no? Como sabéis, allí pues, bueno, fue la represión contra un levantamiento, la verdad es que era un levantamiento bastante moderado, bastante de gente hambrienta, ¿no? Digamos que este es el factor principal, ¿no?, que luego, que ni entonces ni ahora, cuando se analiza la República, se analiza, pues pasó esto, pasó lo otro, viene el Pío Moa y dice, no, es que empezó la revolución, la guerra en el año 34, tonterías de esas, ¿no? Pues bueno, empezó en el 32 con el levantamiento de Sanjurjo, ¿no?, si vamos a eso, ¿no? Es decir, y más o menos se especula este partido, el otro, el de más allá, es que hacían esto, es que pasaba lo otro, y se olvida de algo fundamental, que en España había hambre, y había hambre como hoy lo hay en el norte de Ruanda, o en el norte de Etiopía, o en el oeste de Nigeria. Es decir, había una situación de hambre. Entonces, y eso es lo que determina, por lo menos, si no todo, muchas cosas. Es decir, en el libro está, aparte del, como digo, volveré a este tema, ¿no?, del reportaje que es el reportaje que publicó él cuando fue allí con Ramón Sender. Ramón Sender escribió su libro y Eduardo Guzmán escribió también sus reportajes. Años después recopila, ayudado por su memoria, que era verdaderamente prodigiosa, recopila los reportajes, los sintetiza, los ambienta socialmente, ¿no?, de la situación social y económica que existía en la zona de Benalú, Casas Viejas, ¿no?, y escribe este reportaje que lo titula así, La tragedia de Casas Viejas, que lo incluye el otro libro, ¿no? La segunda parte del libro incluimos 15 crónicas de guerra, ¿sí?, que se publicaron en el periódico La Libertad, que era un periódico que entonces el subdirector, ¿no?, era subdirector el padre de Mosilla, y luego el otro era el padre de Aro Tegui, el padre de Aro Tegui, ¿no?, que él estuvo allí trabajando durante un periodo, durante un año y medio, algo así, ¿no? Entonces, cuando empieza la guerra, él está trabajando, es redactor político de La Libertad. Entonces, ahí, en septiembre, viaja a Valencia, viaja al frente de Aragón, viaja a Cataluña y escribe una serie de reportajes. Nosotros hemos hecho una selección de 15 reportajes escritos sobre el terreno en ese momento, y tal como los escribió, no están retocados ni nada tal. Lo digo porque es una muestra muy bonita, ¿no?, del entusiasmo que había en ese momento, ¿no?, del optimismo, ¿no?, de la confianza en la victoria, ¿no?, y claro, ahora quizá da un poco de pena, ¿no?, queda uno afectado por eso, ¿no?, porque parece que iban a ganar, ¿no?, que ya estaba aquello, ya estaba, vamos, si no estaba chupado, poco le faltaba, ¿no? Ese optimismo revolucionario, romántico revolucionario, ¿no?, que es muy bonito, pues leerlo ahora, ¿no?, ese entusiasmo que había, ¿no? Son esos 15 reportajes, ¿no? Ahí es donde hay uno en el que se encuentra con Durruti en Aragón, otro, como decía antes, se encuentra con Federica en Barcelona. En Barcelona entrevista a Barriobero, una entrevista estupenda además, ¿no?, porque hay una entrevista a Barriobero, era magistral, ¿no?, y llevaba al Tribunal Social, ¿no?
Había tribunales populares que se encargaban de lo político y tribunales sociales que se encargaban de lo social. Y uno de los que llevaba en Barcelona el tribunal social era Barriovero, que era el que se encargaba de las reclamaciones de los trabajadores respecto a los usureros, respecto a los patronos abusivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es simpático porque Barriovero era magistrado, ¿no? Y llevaba el tribunal social, ¿no? Había tribunales populares que se encargaban de lo político y tribunales sociales que se encargaban de lo social. Y el que llevaba en Barcelona el tribunal social era Barriovero, que era el que se encargaba de las reclamaciones de los trabajadores respecto a los cocineros, respecto a los patronos abusivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es simpático porque en la entrevista Barriovero le dice, ¿no? Dice, no, aquí nosotros hacemos justicia, pero rápidamente. Viene un obrero y dice, pedí al usurero fulano de tal prestadas 100 pesetas y ya le he devuelto las 100 pesetas, 100 más de intereses y todavía le debo 500 más de intereses. Barriovero convocaba al usurero y le decía, bueno, vamos a ver, ahora mismo le devuelves las 100 pesetas. Se anula la deuda de 500 pesetas y tienes una multa de 2.000 pesetas para las milicias. Entonces el otro respondía, no tengo dinero. Bien, al calabozo. Y le dice a Eduardo Guzmán, dice, este calabozo es la cueva de Alibaba. Dice, aquí se encuentra dinero. Este calabozo produce dinero. Yo meto aquí a un usurero que no tiene dinero y en 2 horas nos llama para decir que va a pagar la multa. Dice, ha encontrado el dinero. Entonces era un poco esta especie de no demorar la justicia frente a situaciones, como os digo, pues dramáticas, ¿no? En la que estaban los trabajadores y sobre todo, como veremos, la situación en el campo, ¿no? Luego, la última parte del libro es un apéndice donde recogemos, bueno, hay un artículo del propio Eduardo Guzmán que publicó en los años 80 en el periódico de Madrid, en el periódico Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, que entonces había un periódico que no estaba mal, era la época, bueno, no estaba mal, en plan de, digamos, de algunos reportajes históricos, algunas semblanzas y demás, bueno, tenía cierto interés, ¿no? Era la época, creo que estaba Tiano Galván de alcalde de Madrid. Entonces ahí hizo un reportaje, tiene cierto interés histórico, ¿no?, sobre el periódico La Libertad, que era donde él había publicado estos 15 reportajes que reproducimos, ¿no?, que recogemos. Entonces, ese reportaje lo incluimos, ¿no?, para situar un poco en qué medio de comunicación había escrito esos reportajes, y luego la última parte recogemos una pequeña polémica que hubo en el periódico El País con Antonio Lorza. ¿Te acuerdas, no? Hubo una pequeña bronca, ¿no?, allí en El País, y tuvimos la suerte, ¿no?, gracias a algunos amigos que teníamos, Carmen y yo allí, y Rafael también, ¿no?, allí en el País, y pudimos contestar a unas alusiones que había hecho Antonio Lorza respecto al periódico La Tierra, ¿no? En fin, ya lo veréis ahí, ¿no? La polémica, está recogido todos los textos de la polémica con un comentario que los engloba un poco y los sitúa, ¿no?, los contextualiza. Entonces esto es un poco lo que contiene el libro. Entonces ya veis, es un libro un poco variado, ¿no?, muy, muy entretenido de leer, muy apasionante de leer, ¿no? Lo único, quería señalar un poco algo que se dice ahí a lo largo de la polémica, ¿no?, porque entre otras cosas acusaba a Antonio Lorza al periódico La Tierra, ¿no?, que era donde era redactor jefe Eduardo Guzmán, de adoptar una actitud provocadora, ¿no?, contra la República y demás, por criticar a la República y demás en época del gobierno en el 33, que era el gobierno republicano socialista, ¿no?, la conjunción republicano socialista, ¿no?, a propósito de Casas Viejas y tal, pues entonces la polémica, lo que se dice en la polémica es decir, que quien actuaba contra la República no es quien informaba de lo que había sucedido en Casas Viejas, sino de quien había provocado lo de Casas Viejas. Es decir, si tú matas a 20 campesinos hambrientos que no han hecho nada, que incluso cuando van a las tiendas a coger comestibles para comer durante las 24 o 48 horas que duró un poco la situación confusa, dejaban el vale, ¿no?, esto vale tanto, y después lo pararon, es decir, que no se sabe muy bien dónde pudieron sacar el dinero, ¿no?, es decir, porque no tenían nada, ¿no?, es decir, que hubo
un orden, por decirlo así, un orden más o menos, o que quería ser revolucionario, porque no le dieron tiempo, ¿no? Verdaderamente perfecto, ¿no? Entonces, incluso en el combate que se desarrolló contra la Guardia Civil, era la familia de Seisdedos, del Curro, ¿no? Pues lo presentaron como una especie de monstruo sanguinario y demás, y el pobre hombre, según unas fuentes, tenía 70 años, y según otras fuentes tenía 74. Entonces, hombre, un sanguinario, ¿no? Ya con familia, nietos y demás, ¿no? Pues no podía ser demasiado, ¿no? Ya vivía en una choza de paja, ¿no? Porque ya lo dice ahí, ¿no? Decía, eran casas viejas, entonces tenían 4 casas de los caciques y demás, porque toda la zona se empleaba para como dehesa y como coto de caza. Y sin embargo había 500 familias que no tenían ni un trocito de tierra pues para cultivar, ¿no? Que estaban pasando hambre, ¿no? Entonces, bueno, la represión se ceba primero contra la familia de Seisdedos, ¿no? Hasta el extremo de que intervienen 16 guardias civiles y 102 guardias de asalto con artillería, bombardean la choza, la incendian y mueren todos, excepto una chiquita de 14 años, ¿no? Que se escapa, que luego, que por cierto un hijo de ella, un nieto todavía vive por allí, por Cádiz, ¿no? Vive todavía hoy, me llamó por teléfono hace un par de años, ¿no? Y luego van pegando un tiro en la nuca a 15 campesinos más que los sacan de sus chozas, ¿no? Que tú, venga para allá, les pegan un tiro y los arrojan sobre las brasas, ¿no? De la casa de Seisdedos. Efectivamente, ¿quién estaba actuando contra la República? ¿El que informa de eso o el que lo ha hecho? Es decir, el director general de Seguridad, el Ministerio del Interior y el propio presidente de gobierno, Azaña, ¿no? que dio el visto bueno a la represión. Entonces hay un poco así, es decir, si no tenemos en cuenta que había una situación, digamos, extrema en muchas zonas del campo, ¿no? Y por no decir en toda Andalucía, toda Extremadura, incluso otras zonas del campo castellano y demás, es que no se entiende nada. Si hablamos solamente de partidos, de programas, de no sé qué, de no sé cuánto, y de que se esperaba de la República unas medidas, algunas medidas por lo menos, elementales, drásticas, que fuesen, digamos, que atacasen el problema clave del hambre de forma inmediata y de paso ganarse la adhesión de los que dejarían o habrían dejado de estar hambrientos, ¿no? Lo que se hace es mirar continuamente a la derecha con temor de no hacer nada que moleste demasiado a la derecha, ¿no? Y entonces reprimir a la izquierda, que es lo que digo, es decir, se trató de una forma despiadada a los críticos y se trató de manera benevolente a los enemigos. Eso fue estando la República, o sea, siendo un gobierno republicano. Sí, claro, el primer gobierno republicano. Entonces, eso fue fatal. Es decir, ahí en la polémica, ¿no? Pues se dice, si se hubiese tratado a Sanjurjo cuando intenta el golpe de Estado en agosto del 32 con la misma dureza que a la familia de Seisdedos, quizás las cosas habrían sido de otra manera, no se sabe, claro, eso hace un poco de política ficción, ¿no? Pero es el ejemplo de que cómo, por lo menos durante un periodo, y quizás hay una tensión que no vamos a entrar en ella porque entraríamos en la polémica de la guerra civil, y a Seisdedos, con la misma benevolencia que se trató a Sanjurjo, ¿no? Pero sí es cierto decir que tratar con benevolencia a los enemigos era nefasto. Y Sanjurjo se le detiene y al cabo de 2 meses está en las playas de Estoril, ¿no? Tomando el sol, ¿no? Y luego ese mismo Sanjurjo, no otro, ese mismo Sanjurjo es el jefe del levantamiento del 18 de julio. El jefe de la conspiración del 18 de julio no fue Franco, ni fue Mola, fue Sanjurjo. Cuando muere Sanjurjo le sustituye en el mando el número 2, que era Mola. Y cuando muere Mola se crea una junta de militares que la encabeza Cabanellas, por ser el militar más antiguo. Y después de Cabanellas, por fin cae el poder en manos de Franco. Pero hay todo ese proceso. Es decir, que el mismo al que tratan con tanta benevolencia fue el que desencadenó, fue el cerebro que desencadenó la guerra civil española. Sin embargo, al pobre Seisdedos, ¿no? Que lo único que tenía era hambre, él y su familia, que es una cosa
patética, ¿no?, la situación que había allí, ya lo veréis cuando leáis el reportaje, ¿no?, pues se le responde a cañonazos. Hombre, eso ya, en fin, ya no vamos, sin entrar en ninguna consideración más allá ideológica, ¿no?, es elemental de que tú mismo has empezado a cavar la tumba de la República, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco de lo que va el libro y del contexto un poco, sobre todo económico-social del momento, ¿no?, y de esos dos paralelismos que a mí me gusta siempre traerlos, ¿no?, el caso Sanjurjo y el caso Casas Viejas, porque son muy paradigmáticos, ¿no?, es decir, como muy paradigmáticos porque uno fue la cabeza directora del 18 de julio, ya digo, ¿no?, y el otro fue un ejemplo, entre otros muchos que podía haber habido, ¿no?, del hambre que existía en la España de la época. Carmen. Yo no tengo nada que decir de todo esto, yo no había nacido. Yo no había nacido y por eso pues no puedo decir nada de esto. No sé nada de... Bueno, me lo sé de memoria, porque lo he estado oyendo años y años y años, todo lo de Casas Viejas, todos los presos, lo de Alicante, todo me lo sé. O sea, que me sé todos los crímenes de la República, de Franco y de todos. Eso pero de lo demás, pues nada. Os hablo de lo que queráis. De Eduardo. De Eduardo, pues que era un señor, para mí, pues normal, un marido como marido, por hablar, como lo demás, como político, no, porque, bueno, estábamos de acuerdo en la política. La foto está guapísima. ¿Eh? La foto está guapísima. No, bueno, luego cuando se hizo mayor... Una foto de la Mili, esa. No, pero era interesante, era un hombre que no era ningún eso, pero, ¿verdad, Rafa? Que era muy amigo de él, era un hombre interesante, tenía una conversación muy amena, todo el mundo era bueno para él y todos los jóvenes no querían nada con las personas mayores, no quería nada porque que se entendía muy bien con estos que eran chavales y en fin, y así era Guzmán. Y como marido, pues os digo, todo un marido normal, unos días contentos y otros días pues te da ganas de abrir el balcón y de tirar al recreo, ¿no? Y nada más, no tengo nada más que decir. Políticamente no le conozco, no sé, porque hemos discutido nosotros mucho en política, ¿no? O sea que unas veces estábamos de acuerdo y otras veces no estábamos de acuerdo, porque él era muy libertario y yo muy libertadora. Así que nos peleábamos de vez en cuando, pero bueno, sin llegar la sangre al río, ¿sabes? No pasaba nada de particular, es lo único que tengo que deciros. Como marido, lo que queráis. Como político, pues no puedo decir nada. Otra cosa, no. Era un hombre muy honrado, muy cariñoso con la gente, le encantaba a la gente joven y ya ha hecho todo lo que ha podido, no ha claudicado en nada. Ha trabajado en sus novelitas, ha hecho sus escritos y sus cosas como ha podido, pero ha muerto con la misma honradez, que ha tenido siempre. Y eso pues es muy halagador. Lo demás no puedo decir más que él. Así es que vosotros tenéis la palabra. Si sabéis algo más, decirlo. ¿Cómo lo conociste? ¿Eh? Y que además, a pesar de todo, estuvo siempre implicado en las ideas y que cuando se puso en marcha la reconstrucción de la CNT, ahí estuvo él primero. Sí. Bueno, pero eso lo sabéis vosotros, es que yo entonces iba a juzgar. Yo trabajaba entonces, si yo me iba a trabajar, yo se iba al sindicato. Yo me iba a trabajar y él se iba al sindicato. Luego me contaba lo que quería. ¿Cómo te enamoró? ¿Eh? ¿Cómo te enamoró? Uy, es que era muy atractivo. Pero nada más, así seguimos un poco. ¿Cómo le conociste? Un matrimonio. ¿Cómo le conociste? Pues en un mitin le conocí. Sí, en un mitin en Tirso de en Antón Martín, en el Monumental. Ayer en un mitin y dije yo sé quién es, y me dijeron quién es, y dije, pues y me incauté. ¿Sabes? Si tiene una... que nada, no sé lo que pasó. Otro día os lo cuento. Bueno, Carmen estuvo trabajando de enfermera en el Ritz. Es decir, cuando el Ritz cuando ya iniciada la guerra, desencadenada la guerra, el Ritz pasa, el Ritz, ¿no? El Ritz, sí, pasa a manos de la CNT como hospital de sangre, ¿no? Carmen trabaja allí de enfermera.
una de las pocas enfermeras tituladas. No, una era yo sola. La única. No, titulada, la única enfermera titulada, porque en este momento se improvisan otras, claro, pero la que titulada, que había hecho los estudios, que había probado y demás, la única era ella. Y la única que detuvieron fue a mí, las demás se quedaron perfectas. Eso ya después de la guerra, cuando la detuvieron. Después de la guerra. Y el Palas era de los comunistas. O sea que el RIF era de la CNT y el Palas era de los comunistas. Como hospitales, ¿no? Como hospitales, sí, a los soldados que iban heridos, pues iban unos a un hospital, otros a otro. Para que no nos peleáramos, porque nos peleábamos. ¿Por los heridos también? ¿Eh? ¿Por los heridos también? No, por lo que ¿Con qué? ¿Con qué? Yo sí te peleaba por los heridos también. Ah, sí, no, con los heridos, no, pobrecillos. Lo que les hice a última hora es que los heridos, como eran chicos jóvenes, porque eran chicos con 20 y, bueno, eran unos críos, ¿no? Y entonces, pues cuando les daban de alta, pues iban a su casa, se quedaban 2 o 3 días hasta que se incorporaban a sus ejércitos, a lo que pertenecieran. Y entonces ya se dio una orden en el Estado para que no diéramos las altas a ellos. Y porque entonces iban las brigadas a recogerlos cuando les daban el alta, pero yo no lo hacía. Yo les decía, yo sí daba las altas igual que todas, pero les decía, oye, que mañana nos damos de alta. Y claro, se iban. Antes se iban un poquito antes. O sea, yo actuaba allí de libertaria. Nada, pero nada más. Mi vida es muy corta, pero me he pagado muy bien también, ¿sabes? He pagado más de lo que da, más de lo que he hecho. Ni corta nada, Carmen. ¿Eh? Que ni corta nada. Yo me gustaría cumplir lo que todos se cumplía a nosotros. ¿Yo? Voy a... ¿Tu vida que no ha sido corta? No, no ha sido corta, tengo 90 años. Todavía Os voy a hacer en mayo los 90, es que os voy a hacer en mayo. Firmamos para llegar a No, es que yo he sido una mujer trabajadora y he trabajado, y eso es salud, aunque dice la gente que no, porque no, entonces no nos podíamos dar de baja. El que vas al médico te enseñaba la lengua y te decía tú a trabajar. Y ya está, o sea que no, entonces no había lo de ahora. No era trabajar. Además tampoco nosotras queríamos. No, nos gustaba trabajar. O sea, y esa ha sido mi vida. Y luego con él pues la vida normal de un matrimonio. Un día los quieres muchísimo y otro día pues te da ganas de abrir el balcón y decirles salga al recreo. Y nada más, esa fue mi vida. Estos 2 señores, bueno, tú no le conociste, no. Pero Rafael es el que políticamente le conoce más de todos los que estamos aquí. Así es que, si tú sabes algo de él, puedes decirlo, porque aquí en este sitio que estoy yo estarías tú muy bien, hombre, muy guapo. Por iniciar, si queréis, yo hablaría un poco del paralelismo que hay entre los hechos y cosas actuales. Claro. Me parece que hay un problema, y es que todavía se hace ideología sobre eso, no se deja de ser historia, con lo cual nos sacan enseñanzas, y nos encontramos pues un poco con lo que está en la segunda parte de ese libro, en la tercera parte de ese libro. El desconocimiento de los hechos y la justificación política partidista. Claro. El domingo pasado El País publicaba un artículo infamante del señor Santos Julián, un historiador de cabecera del PSOE, en el que hablaba de eso como si fuera un ajuste de cuentas entre buenos y malos. Desconocía No lo leí yo. absolutamente, bueno, desconocía no se puede decir que un Santos Julián desconoce, es decir, obviamente ignoraba para los lectores el contexto de que hablaba Manolo, es decir, que Pascual Carrión, Malefakis, es decir, cualquier historiador que haya incidido en las causas de la economía, sobre todo agraria, de aquellos tiempos, sabe perfectamente el estado de primera necesidad que existía en el campo español y especialmente en andaluz. Es decir, se habla... Bueno, en andaluz, claro, en andaluz era completamente que han tenido los andaluces una fama de vagos, y no eran vagos, es que no tenían trabajo. Claro. No eran vagos, los andaluces no son vagos, son unas personas normales como todo el mundo, que tiene que trabajar, ¿no? Pero y siempre han tenido la fama de que han sido muy vagos, que los andaluces son muy flojos y tal. No han sido flojos, es que lo tenían ellos copado todos, y así era.
un 70% de tierra... De Sierra lo tenía la señora esta, Tortalbote, que está por ahí, hace mucho. Sí, bueno, y tiene mucho que ver con la actualidad. Es decir, un Santos Julián no habla de eso. En el aniversario, más o menos, de los acontecimientos lo cuenta como un ajuste de cuentas que perjudicó a la República, simplemente, como decía Manolo, sin más contexto, y tiene que ver mucho con la actualidad. Es decir, entonces, ¿quién informó de eso a pesar de que había un gobierno progresista? Pues 2 periodistas solamente. 2 periodistas. El resto de la prensa estaba al margen. Muy parecido a lo de hoy, con los acontecimientos que están en la cabeza de todos. Por ejemplo, torturas en el País Vasco, etcétera, etcétera. ¿Quién tenía todavía una profundidad democrática frente al espejismo de que con la República se determina todo? Pues aquellos que tenían un sentimiento libertario profundo y querían ir más lejos, y sobre todo un tema obvio que era el tema del hambre y de la miseria que había. La diferencia, bueno, pues que entonces había una mentalidad emancipadora, ciertamente revolucionaria, y no ocurría como en Puerto Rico, no se mataban unos a otros entre sí, sino que de alguna forma intentaban realizar un sueño de emancipación real. Y aquí lo tienen, aquí están los autobuses, digo, los coches que tienen todos los hijos de los que han luchado por eso. Y no solamente tenían razón los coches y los hoteles. Al exigir lo que era propio en una supuesta ciudadanía, sino que además la historia, y no lo he hablado del tema de Sanjurjo, les ha dado la razón. Es decir, ¿quiénes intervienen en la matanza de Casas Viejas? Pues un cuerpo de policía especial que se llama Guardia de Asalto, que ha creado la República. Que es de la República, claro. Cuyo primer organizador se llamaba Agustín Millo Grandes. Claro. Agustín Millo Grandes. Es decir, el único personaje del franquismo que tuvo la categoría de capitán general con Franco. ¿Quién llevó al mando de ese destacamento de Guardia de Asalto? El capitán Manuel Rojas, que intervino decisivamente en Granada, en la represión de Granada y en el asesinato de García Lorca. Es decir, hay una trazabilidad entre aquellos acontecimientos, los siguientes y la actualidad. Entonces, es realmente, aparte de injusto, una infamia, seguir la concepción de estos acontecimientos que tienen que hacernos ver realmente la profundidad de lo que ocurría con una tarea de aliño, como hacen actualmente pues, los historiadores pues, digo, de cabecera del régimen, sea el que sea, que son igual Santos Julián o el amigo Elorza. De alguna forma es equiparable una cosa con la otra, porque al final bueno, estamos en una situación en la que y nos intentan vender que ya se ha acabado todo, que esto, que no hay nada que impedir y que quien haga algo en esa dirección está poniendo obstáculos al progreso. Bueno, yo creo que ese es el gran asunto, que precisamente la gente que tenía una mentalidad, repito, emancipadora, no toleraba, y no toleraba de alguna forma. Incluso hasta en los gestos simplemente pues iconográficos hay también una trazabilidad. Cuando por supuesto la derecha aprovechaba los acontecimientos estos para su objetivo, ya cada cual con sus responsabilidades. Pero por ejemplo cuando Azaña, que nunca dijo realmente aquello de tiros a la barriga, eso fue un invento de la derecha, pero sí dijo algo que era lo siguiente, y que recordaréis además que tiene que ver con otra frase parecida de un presidente del gobierno durante la supuesta democracia actual. Dijo aquello de que, preguntado en el Parlamento, de que en Casas Viejas solamente ocurrió lo que tenía que ocurrir. Con otro lector de Azaña que se llamaba Aznar dijo, hemos hecho lo que había que hacer para el tema de los emigrantes sedados que se les llevaron. Es decir, todo esto es historia, pero es historia real, viva, y los protagonistas ideológicos y el contexto están aquí. Yo creo que al margen de la importancia de recuperar y de esta estupenda posición que se está haciendo de recuperar los trabajos periodísticos de Eduardo, merece también que lo veamos en la dimensión de la política actual en España y muy especialmente quizá del conformismo de los supuestos progresistas y de izquierda cuando llegan al poder sobre todo, y de la inexistencia realmente de Eduardo de Guzmán, de Sender y de tantos otros, y del periodismo ha muerto y realmente al menos entonces eso significaba una referencia para gente que estaba dispuesto a luchar por lo suyo. Hoy día lo único que hay es pensamiento único y propaganda.
No, claro, hay propaganda. Todos los periódicos escriben lo que quiere el Corte Inglés, por ejemplo. Lo que quiere el Corte Inglés es lo que se escribe y lo que se hace. ¿Por qué? Porque ellos pagan los periódicos y porque ellos pagan pues todo, con toda su propaganda y todas sus cosas. Y los demás a columbrar allí como locos, ¿no? De eso, para que nos estafen y todos contentos y todos felices. Pero en fin, estamos aquí unos pocos para protestar, ¿no? Y ya protestamos y en paz. Nos quedamos tan contentos. Esta noche dormimos tan tranquilos. Nos hemos reunido. Y ahora cuando publiquéis de nuevo los otros asesinos, va a ser un miedo también de organizar una cosa así, un debate, porque realmente desde las instituciones en estos momentos hay una auténtica avalancha de nuevo presentarnos como los asesinos. Sí. Y se está recuperando solamente porque los archivos que les salen son únicamente los que dicen que tantos curas asesinados, no sé cuál, incluso biografías ad hoc como la de Miguel Mir, diario de un gángster anarquista, etcétera, etcétera. Hay una avalancha, un vendaval de nuevo de presentar aquel elemento como un elemento demoníaco y tal. Es decir, yo creo que en el fondo, de alguna forma, tienen un poquito miedo de que cierto repunte se produzca y ellos acabaron por mucho, porque cuando termina la guerra en Madrid hay 29 cárceles. 29 cárceles en Madrid, repletas, ¿no? Y todos los días que la que va a la puerta de la cárcel a llevar el paquete o a ver a comunicar o lo que sea, pues se encuentra a lo mejor con el paquete de su hijo, de su marido, que le han sacado esa noche a fusilar. Así que eso, en Madrid había 29 cárceles. Pero fíjate, Carmen, incluso cuando había casos despreciables, sí, pero también en un contexto comprensible, como el caso de Felipe Sandoval, que cuenta Eduardo en los asilos, que ahora es objeto de un vídeo importante o de una película importante, un corto que se ha hecho y recibió el premio en el Festival de Valladolid, quiero recordar, y que se ha vendido en la prensa también en esa línea de los personajes que eran diabólicos, asesinos, gángster y tal. Bueno, Eduardo, en el libro Nosotros Asesinos, cuando retrata realmente el mundo carcelario que ya habla de Sandoval, de un personaje que en unas circunstancias especiales pues fue un tipo despreciable por muchos aspectos y tal. Claro, pero eso tuvo la izquierda, la que tuvieron ellos la culpa porque no le pararon los pies, lo admitieron también, y ahora ponen un libro que hablan de eso, tengo en casa. No hacía ahí una biografía y ellos mismos se presentaban como una gente inmaculada. Había un retrato de las dimensiones humanas de lo que ocurría allí. Y hoy día, ese cortometraje que ha sido utilizado por la prensa para presentar de nuevo la supuesta cara diabólica del anarquismo y tal, está sacado precisamente de lo que escribió Eduardo de Guzmán, porque retrató así a Sandoval. Es decir, no hubo ninguna ocultación. Nada, no, en absoluto. Y hablan además han hecho el libro ese, ¿sabes? Han hecho una fotografía de Eduardo que bueno, que está para enamorarse de él, ¿sabes? Está, no sé, cuando es muy joven y todas esas cosas. Y habla de Sandoval y habla de eso, bueno, lo habla en el libro. En el libro lo habla y por el libro han hecho han hecho este otro libro, ¿no? Que yo no sé, yo no lo he acabado de leer, yo lo tengo en casa, que me lo han mandado, y porque me es muy desagradable y no me gustan esas cosas. Si lo consintieron en su debido tiempo, pues ellos también son los culpables. Lo importante es eso, animaros a que sigáis en esa línea, que se publiquen muchas cosas semejantes y que exista además muchas malotestas. Claro. ¿Alguien te haga un comentario, pregunta? Cuando hablamos de la República, parece que estamos dentro de las mentes de los bienpensantes, esos que publican en El País y demás, ¿no? Y sin embargo no caemos en la cuenta de que la República pues tuvo sus casas viejas, o tuvo su Asturias del 34, una represión feroz, o tuvo personajes tan siniestros como los que aquí se han nombrado, ¿no? Incluso los medios de comunicación en el momento presente pues están hablando de que si este último año pues se le ha dado duro a los republicanos y demás. Yo creo profundamente que ahora mismo no es la cuestión de república o monarquía. Creo que debemos de plantearnos la cuestión de autogestión o reacción. Está muy claro, una república que tenga
episodios como Casas Viejas, donde la Guardia de Asalto, creada por la República, solamente reprime a los obreros que pasan hambre, pues evidentemente eso no es ninguna revolución, ni mucho menos. Y se fueron unos Que asesinatos. publica por ahí en el país, que no hace más que mentir y mentir, pues evidentemente está calentando cabezas en favor o una supuesta república muy de derechas, como la que puede haber en Estados Unidos, o en Alemania, o en Francia, o está preparando los trastos para que el Borbón se mantenga eternamente aquí. Así que yo no creo que sea cuestión de república o monarquía. Dicho, es o autogestión o reacción. Bueno, los mismos perros con diferentes collas. Ya. Ahí está. Yo quería saber qué relación tuvo con el sindicato, como si cuando el redactor de cierre está afiliado a la CNT o qué relación más tuvo con el sindicato a lo largo de la vida. Sí, cuando se afilió bastante tempranamente. No recuerdo ahora exactamente. ¿Cuándo se afilió a la CNT? El año 30, me parece. 30, 31, sí. Cuando él está en la tierra, 31, ya está en la 31, CNT. ya está. Al Borbón y demás, como haciendo un freno a... Y luego CNT de prensa. Sí. Primero no se llama CNT de prensa porque... ¿Quién más? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? A ver. Ya de pocos, ¿no? Si eran CNT Artes Gráficas o algo así, el sindicato no, el sindicato único. Y luego ya, pues yo he visto los dos carnets. Tiene ahí, uno pone Artes Gráficas, creo recordar, no sé, y el otro pone CNT Prensa. Ya más avanzado los años de la República, ¿no? Cuando está en la tierra ya estaba ya. Sí. Estaba ya porque la tierra sale en el en el 31 sale la tierra y se suspende y se cierra en el 35. Ante el llamado bienio negro le empiezan a asar a multas, ¿no? Y a censurarlo, a retirarlo de las calles y demás, ¿no? Y entonces económicamente quiebra. Yo tengo toda la colección del periódico. Y luego ya posteriormente, en la reconstrucción de la CNT, en los años 70, Eduardo participa en la fundación del Sindicato de Artes Sí. con Juan Gómez Casas, con Gregorio Gallego, es decir, con una serie de personas de aquella etapa y con gente joven. Sí, estaba, bueno, eso sí, claro. Y ahí están todos. Pero en fin, tenemos que pensar en el presente y en el futuro. A ver qué vamos a hacer ahora, después. Cuando salga Rajoy de presidente. Yo creo que podemos hablar mucho y bien con Mono que está hablando y con esa facilidad que tiene de palabra y todo lo puedo hacer, ¿eh? Yo me apunto, ¿eh? ¿Y tú? También. Si viene Rajoy me voy. Si viene Rajoy me voy. Yo quería comentar, relacionadas con el que tú, la diferencia entre un Eduardo Guzmán que escribe en los años 30, es decir, por ejemplo, las crónicas de guerra son crónicas que no se pueden sacar de su contexto, son crónicas guerreras, pero cómo él es capaz de narrar las cosas, de contarlas con una objetividad y una realidad certeras, comparados, por ejemplo, con pseudoperiodistas como pseudoescritores como el que has comentado, Miquel Mir, y su libro infame, que dices, lo que pretende... La comparación, ¿no?, de una persona como Eduardo Guzmán escribiendo en un contexto de guerra, que podría ser una historia irreal, de una Barcelona irreal, y dices, dar pie a escribir propaganda, como es el Madrid Rojo y Negro, que Madrid Rojo y Negro pues, es un libro de propaganda y se nota. Es decir, cómo él escribe, es decir, que ni siquiera están argumentados, ni siquiera están bien escritos. Bueno, hay algo hoy de lo que decía Rafael, de que en gran parte el periodismo ha muerto. El periodismo ha muerto, vivan los gabinetes de prensa. El periodismo ha muerto y ha sido sustituido por los gabinetes de prensa, sobre todo por el gabinete de prensa del Ministerio del Interior, ¿no?, que es el que proporciona más reportajes, más informaciones y dicta más artículos, ¿no?, en la prensa de hoy.
Es decir, donde hay los periodistas más activos, ¿no?, son los del Gabinete de Prensa de la Guardia Civil, de la Policía Judicial y del Ministerio Interior. Es decir, la mitad de las informaciones que se dicen en la prensa han salido del Gabinete de Prensa del Ministerio Interior y la otra mitad de los gabinetes de prensa de Presidencia de Gobierno y de los respectivos partidos. Es decir, conforme el periodismo libre ha ido entrando cada vez más en mayores dificultades, ¿no?, y se está viviendo. Es decir, y ese es un problema un poco de la, bueno, pues, Falta de libertad que tienen para escribir. del control, ¿no?, de la tendencia al control y demás, ¿no? Es decir, no afecta solo a la prensa, vamos, es un reflejo de, refleja y en cierta forma encabeza, ¿no?, la tendencia totalizante de la sociedad, ¿no?, la tendencia a la unilateralidad, ¿no?, de la sociedad. Libro de manuscrito de Eduardo. Habla más fuerte. ¿Qué diferencias? Y además citas tú ahí algo de eso. Tú hablas de... No sé si lo citas tú, a lo mejor lo he leído de otro sitio y estoy hablando... Pero bueno, hay dos... Quiero preguntarte una cosa a ti, Manolo, que... puesto que tú has trabajado en dos clásicos sobre Casaviejas, el de Sender y el de Eduardo. ¿Qué diferencias ves tú en el tratamiento del reportaje de ambos? Porque en aquella etapa Eduardo entraba, digamos, en la militancia y digamos, en la convulsión de las ideas anarquistas, mientras que Sender, que todavía está próximo, venía ya un poco orientado, venía la Unión Soviética y tenía ya una... En el tratamiento, digamos, periodístico de los hechos, ¿qué diferencia hay entre los dos libros? Entre los dos, el tratamiento no hay grandes diferencias, ¿eh? No hay grandes diferencias porque Ramón Sender era un buen periodista, ¿no? Fue uno de los grandes periodistas. Sí es cierto de que el propio Ramón Sender se va unilateralizando, digamos, poco a poco, ¿no? Primero hacia los comunistas, cuando entra en conflicto con los comunistas y sale de España, entonces va girando hacia, digamos, hacia una orientación proamericana, ¿no? En Estados Unidos está muy a gusto, ¿no?, aunque pudiera criticar cosas y demás, ¿no? E incluso sí es significativo que Ramón Sender, mientras estuvo vivo, nunca quiso reeditar su reportaje sobre Casasviejas. Hubo 4 libros de su juventud, por decirlo así, ¿no?, que nunca quiso editar. Era Orden Público, que lo ha editado Virus, de Casasviejas, y otros 2, no recuerdo. Uno de la URSS, y el otro que no me acuerdo. Hubo 4 libros que no. De hecho, yo cuando 7 Domingos Rojos. 7 Domingos Rojos, no sé, hubo 4 libros ahí de esa época en la que era más periodista todavía que otra cosa. Bueno, era un poco, quizás más periodista, aunque ya había escrito Mr. Witt en el Cantón, que le habían dado el Premio Nacional de Literatura y demás. Pero bueno, sobre todo la faceta periodista predominaba, ¿no? Esos libros luego él nunca quiso volverlos a publicar, ¿no? Cogió elementos de esos libros para utilizarlos en otros, ¿no?, pero no quiso expresamente, hasta el extremo de que yo cuando edité la de Casasviejas de Ramón Sender, hablé con Planeta, que Planeta tenía en exclusiva los derechos de todo Ramón Sender, en exclusiva, ¿no?, por decisión del hijo que vive en California, ¿no?, y tal, ¿no? Entonces, cuando hablé con la responsable de derechos de Planeta, le pregunté y le dije, oye, concretamente el de Casasviejas, ¿tenéis también los derechos de este libro? Porque yo sabía que no se había vuelto a publicar desde el año 34 y sabía que Ramón Sender no había querido publicar. Entonces me dijo, no. Y dice, tenemos los derechos de todos los libros que Ramón Sender quería publicar, pero de esos, como él no quería publicarlos, los tachó de su obra, por decirlo así, entonces los derechos de esos libros no los tenemos. Por eso yo me puse en contacto con el hijo a través de una agencia y tal, y lo pude publicar. El hijo ya le daba igual, como ya estaba muerto el padre, y dice, bueno, si a mí me pagan, pues listo, le da igual, ¿no? Y Virus por eso también ha podido publicar Orden Público, ese que ha publicado recientemente, ¿no? Entonces esto ya es significativo. Es decir, él quería un poco ya instalado, una vez que está instalado en Estados Unidos, más o menos cómodamente, bueno, más o menos no, cómodamente, ¿no? Otra cosa es que vivía un poco como un zafio, ¿no? Allí, ¿no? Un hombre vivía solo en una última etapa, va ahí Ángel María de Lera, va a verle y dice, joder, Ramón Sender vive como un cerdo y tal, rodeado de botellas de latas de cerveza vacía alrededor y tal, por toda la sala y tal, igual, pero vivía bien, ¿no? Entonces él ya, digamos, se coloca en otra órbita. La órbita, digamos, si quieres, más
ligeramente crítico, con una pincelada así de criticismo y demás, ¿no? Pero instalado ya en lo que podríamos decir las coordenadas del liberalismo occidental, ¿no? Sin más. Entonces él ya no quiere saber nada de aquello, ¿no? Y digamos, sobre todo esa primera etapa. Pero periodísticamente el reportaje es bastante semejante. Quizás en el reportaje de Eduardo Guzmán se ve más un talante, quizás menos de querer hacerse la estrella, ¿no? Es decir, Ramón Sander estuvieron los dos juntos todo el tiempo en Casas Viejas, todo el tiempo, cuando les amenaza la Guardia Civil, cuando los señoritos se encuadrillan y tal, ¿no? Entonces la Guardia Civil les retuvo, digamos, ¿no? Y tal, con la disculpa de que les iban a matar, ¿no? Las cuadrillas de los señoritos y demás, ¿no? Y entonces al día la Guardia Civil les dice, les damos 24 horas para salir de aquí porque si no, no respondemos, ¿no? Porque van a ir a por ustedes y tal. Entonces Ramón Sender cuenta la historia en primera persona del plural. Entonces uno no se sabe si es Dios hablando en primera persona del plural o el Papa, ¿no? O si le acompaña a alguien. Uno lee el libro y no se sabe. Dice, ¿por qué habla en primera persona del plural? Porque dice, vamos, venimos. Y no dice, voy, vengo. Pero entonces, sin embargo, Eduardo Guzmán cita. Dice, vamos Ramón Sender y vamos los dos, Ramón Sender para aquí, tal, me dice, le digo, tal, ¿no? Sí. Primero esa actitud, ¿no? Luego, sin embargo, sí hay una cierta... Ellos, los dos, quizá más suave Eduardo y quizá más contundente Ramón Sender, ¿no? Hacen alguna alusión, ¿no? Crítica a CNT, ¿no? En el sentido, en un sentido un poco también, claro, aquella gente, cuando ya el movimiento se ha parado en todas partes, porque es un movimiento que se inicia y se para, pues claro, aquellos no tenían ni móvil, ni SMS, ni fax, no, ni correo electrónico, no se enteran. No saben que en Sevilla no pasa nada, no saben que en Jerez no pasa nada, están las cosas calmadas, y se lanzan en frío. Y dicen, venga, vamos a declarar aquí el Estado, el comunismo libertario, que no sé qué expresiones exactas empleaban, ¿no? Y tal igual, las que fueren, ¿no? Pero claro, entonces era una cosa que para cualquier gobernante, con un poquito de sentido común, dice, bueno, vete para allá, envía un negociador y eso se arregla en 24 horas, vamos, le subes el sueldo, le das trabajo y demás y listo, ¿no? Es decir, una cosa, digamos, entonces lo convierten en una masacre, ¿no? Que tú dices, pero bueno, esto es un miedo a todo lo que oliese a su izquierda, ¿no? Un miedo cerval, ¿no? De hecho, Azaña era un hombre miedoso, ¿no? Había unos cuantos intelectuales de la época que eran particularmente miedosos, ¿no? Y que eso incluso determinó sus posiciones políticas. El caso de Azorín. Azorín era un hombre muy miedoso, que eso tuvo que ver en su giro, desde los inicios anarquistas de Azorín, ¿no? En su giro hacia el franquismo, vamos. Que él no se lo creía, pero decía, viva Franco, pero por miedo, simplemente, por el caso de Baroja. Baroja era también un hombre muy miedoso, ¿no? Y Azaña era otro hombre muy miedoso, ¿no? El primero que se escapó para allá, ¿no? Entonces tenía un miedo, entonces esos son unas reacciones, ¿no? Realmente brutales, ¿no? Que dices, pero ¿qué estás haciendo, loco, no? Es decir, ya no es que sea una política represiva, sistemática y demás, no, pero si es un pueblo aislado, si el pueblo de al lado no sabía nada, estaban aislados, no tenían forma de comunicarse, y aparte que no pasó qué. Es decir, por eso estas implicaciones de la gente que participó allí y demás, ¿no? Es decir, una cosa, no tienen forma de comunicarse, lo primero que hacen es cubrir las carreteras, la propia Guardia Civil, la Guardia de Asalto y demás, ¿no? Es decir, ellos cubren la carretera, sí, pero más allá hay un cerco sobre el cerco de ellos, ¿no? O sea, unas alusiones críticas muy breves, por otro lado, ¿no? En el caso de Sender, si quieres un poco más contundentes, tampoco muy agrias, ¿no? Sobre esto, ¿no? Dice, bueno, la CNT les ha lanzado y luego no le manda un mensajero a decirle que se paren, ¿no? Dice que no hay nada, ¿no? Y alguna alusión de esa más haber hecho, ¿no? Porque la situación está muy vigilada, ¿no? No puedes enviar a un tío en bicicleta desde Sevilla, ¿no? A decirles que no, porque no se sabía ni bien, ¿no? Entonces ellos les llegan la propaganda, ¿no?
las octavillas y demás, ¿no? Y bueno, y se lanzan, bueno, se lanzan, no se lanzan a nada, porque en definitiva rodean el cuartel de la Guardia Civil. Eso es el hecho más digamos, el hecho más terrible que hacen es rodear el cuartel de la Guardia Civil con exactamente 4 escopetas de perdigones. Tú me dirás, ¿no? ¿A dónde se va con eso, no? Es decir, ¿no? Y el tratamiento es relativamente semejante, sí, en ese momento, sí. Lo que es ya más significativo es que Eduardo Guzmán, pasados los 30 años, después de haber escrito y publicado los reportajes en La Tierra, en este caso, cuando escribe el libro, que es donde hemos sacado el reportaje, cuando escribe el libro La Segunda República fue así, recupera esos reportajes, los rehace con la distancia y demás, ¿no? Y tú ves que tiene un punto de vista, digamos, si quieres, actualizado, más rico en la exposición, ¿no? Más fundamentado sociológicamente, económicamente, pero está, digamos, sigue siendo el mismo. Mientras que Ramón Sender, en cuanto llega a la Universidad de California por allí, él ya dice, estos libros, no los quiero ni ver. Ese es el cambio más fundamental, más que en el propio tratamiento del reportaje. No, porque ven los reportajes ni a Eduardo cuando viene a España. No, y cuando vino aquí, efectivamente, cuando vino aquí él, cuando vuelve, yo he hablado con su sobrino, con un sobrino suyo, Joaquín Monrás, que trabajó muchos años en La Vanguardia de Barcelona y está en su casa de este hombre, Joaquín Monrás Sender, ¿no? Y él me lo ha contado, me dice, joder, cuando vino aquí, dice, joder, no se le podía hablar de política. Te preguntabas algo y te respondía con un exabrupto. No me habléis de política, no quiero hablar nada de política, no quiero saber nada. Yo vengo aquí a hablar de literatura. No hablo ni que eso. No, pero de forma, vamos, violenta con su entorno familiar, ya digo, porque este chico era... Quizá un descargo del Sendero, hay que decir que su familia y su mujer tuvieron una muerte horrible. Horrible, la fusilaron en la cara. Que siguieron durante mucho tiempo y que se consideró incluso responsable. Sí, bueno, un descargo de la mujer, pero él, no. La mujer la fusilaron, estaba embarazada y curiosamente su hijo, en el año 77, 78, no recuerdo cuándo, 79, estuve investigando la muerte de su madre, ¿no? El hijo, en Zamora, ¿no? Muerto en Zamora, que escribió un libro, ¿no? Que además, un libro muy interesante, por cierto, ¿no? El que escribió el hijo de este, ¿no? Y es curioso porque él reproduce el acta de defunción de su madre. La consiguió, el acta de defunción. Y donde ponía causa de la muerte, está vacío, está en blanco. Por lo tanto, los fachas no cuentan a esta mujer como una víctima de la guerra. Y dice, bueno, se moriría, yo qué sé, ¿no? Le daría un aire, ¿no? Porque está en blanco, le daría un aire. Eso es lo que debe significar estar en blanco, ¿no? Esto lo digo porque ahora ya no, porque más o menos se está escarbando más en el asunto, ¿no? Pero durante muchos años, hasta prácticamente bien entrados los 80, ¿no? Se estaba la leyenda urbana de que, bueno, los muertos en la guerra y tal no fueron tantos, y la represión no fueron tantos, unos 225.000 y tal y cual, ¿no? Y los que se pasaban de esa cifra eran unos enemigos de España, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces lo que ha habido investigaciones muy de campo, muy sobre el terreno, ¿no? En concreto en Madrid. Yo he hablado con historiadores que han estudiado cementerio por cementerio en Madrid y juzgado por juzgado, etcétera, etcétera, ¿no? Y han descubierto pues que las cifras no eran mucho más de lo que se puede imaginar, ¿no? Es decir, de hecho, me contaron que habían visto en los cementerios unas listas de fallecidos. Entonces, claro, decían, coño, si a este lo fusilaron, ¿cómo pone aquí que murió de un ataque al corazón? Y a este también, ¿cómo lo pone? Entonces descubrieron que los fusilados tenían un puntito, muy borroso ya al cabo de 40 años, ¿no? Y tal, y entonces empezaron a contarlos y salía una cifra enorme, claro. Decía, había un puntito, decía, murió de... Eso, de gripe, o de un ataque al corazón, eso era muy frecuente, ¿no? Ataque al corazón. Que claro, lo habían vencido, lo habían fusilado y le había dado un ataque al corazón, ¿no? Y esto, como cuando desangrado, una hemorragia. Murió de una hemorragia. Causa de la muerte, hemorragia. Joder, una hemorragia, 15 balazos, ¿no? Menuda hemorragia, ¿no? Entonces estos descubrieron, porque claro, pues estaban en relación con familiares y demás, ¿no? Entonces que había un puntito en algunas, ¿no? Entonces claro, empezaban a contar puntitos, ahí salía. Entonces los del puntito era como ellos sabían que estos eran los fusilados, pero no sabía nadie más. Entonces, cuando Salas Larrazábal y toda esta gentuza, ¿no? Que estos
estos disfrazados de historiadores, ¿no? Empezaron a dar cifras y dijo, no, en Navarra, ¿qué es eso de que en Navarra se mató a 20.000? Nada de eso, hombre, 708. Y ya dice, hombre, joder, fastidio, ¿no? ¿Cómo es 708? Entonces, claro, es que los contaban así esta gente. En estos momentos, por ejemplo, hay un grupo de trabajo ligado a CGT en Andalucía, de la Comisión de Memoria Libertaria, que lleva Ciro Gordillo, cuyo proyecto se llama Todos los Nombres, que es recuperar precisamente casos no registrados oficialmente de desaparecidos, de circunstancias violentas por represión fascista, que está ya autentificado con biografías y en muchos casos con fotografías de la familia, 35.000 nombres en Andalucía y sobre todo en la parte de Andalucía, Sevilla, Málaga fundamentalmente. 35.000 nombres en ese sentido. El hermano de tu Bueno, se calcula 200.000 muertos después del 39. El hermano de tu no En ha podido tener ni tenemos nada de Ese eso. es un caso de Ángel de Guzmán, que era el hermano de Eduardo, que también era periodista, más jovencito que él, ¿no? Tenía 2 o 3 años menos que él, ¿no? Sí, bastante. Que era deportista y demás. Él también trabajó en la tierra, ¿no? Pues desapareció en el frente de Madrid, aquí en la sierra, ¿no? Y bueno, pues él y otros, vamos, no él solo, ¿no? El grupo que iba a él, ¿no? Pues cayeron prisioneros y nunca más se supo, ¿no? Están en la hacha de Rosal, en la columna. En la columna Rosal. No, es muy interesante. Eso hay que saberlo. Atendero que estás hablando del tema de la represión, lo mismo que cuando se hacen estudios de investigación respecto a la represión franquista, que durante muchos años han mantenido unas cifras y va sacando después consejos de guerra, registros civiles, lo que tú decías de los certificados de defunción o de las hemorragias o el síncope de Moro Baja Tierra, que roza lo absurdo, van creciendo las cifras. También es cierto que cuando se empiezan a hacer los casos de represión de la retaguardia republicana, las cifras van bajando de manera asombrosa. Yo, por ejemplo, conozco el caso de Alcalá de Henares porque es parte de mi tesis doctoral. Y en el caso de Alcalá de Henares, durante toda la historia, o toda la muerte de Franco, la gente más de derecha decía que en Alcalá de Henares habían fusilado 100 y pico personas con una barbaridad lo que habían hecho durante la República. Sin embargo, vas cogiendo nombre por nombre de los que están en las placas de las calles, y en la represión republicana se quedan 32 personas. Y entre agosto y septiembre del año 36, es decir, después no hay ningún tipo de represión. Porque son incluso las propias organizaciones obreras esas que ahora acusan de que tenían checas, que las checas no eran de CNT ni del PSOE, lo que había eran prisiones del Frente Popular, que era otra cosa completamente distinta a lo que era autonomía en checa. Por ejemplo, a Nin lo matan en una checa, y localizar la checa de Nin es prácticamente imposible. Localizar una prisión del Frente Popular como Fomento era lo más sencillo, porque estaba ahí Fomento 9, no había otra. Esas cifras van bajando de manera vertiginosa. Sin embargo, este tipo de estudios tampoco después se le da todo el bombo que se quiere, porque como decía Marcos al principio, lo que interesa decir es que Sandoval era el verdugo, Sandoval era un navajero, y yo estoy esperando que la vez diga que Sandoval era un drogata, porque esa es la trilogía que le falta. Estos son los anarquistas que quieren recuperar, y sin embargo aquellos que pararon la represión, como Melchor Rodríguez de la retaguardia republicana en Madrid, no se le da ningún tipo de acontecimiento. Y luego, cuando hablabais de la responsabilidad de la CNT en el tema de Casas Viejas, también hay determinados lugares comunes dentro de la historiografía de hablar de un ciclo insurreccional durante el primer bienio republicano. Los ciclos insurreccionales son convenciones históricas que se ponen después, porque entre el movimiento de Casas Viejas y el movimiento de Alto Llobregat, que son los dos aprobados por un pleno nacional de regionales de la CNT, que son revueltas del arte, pero sí apoyados por la CNT, hay una diferencia entre los de Arnel y Castilblanco, que sí que son revueltas espontáneas de la gente sin ningún tipo de dirección sindical. Es más, Arnel y Castilblanco la mayoría no la tiene la CNT, la tiene la UGT, son los propios socialistas los que están en contra de las políticas que se llevan los propios compañeros desde el gobierno. Pero también hay que decir que la CNT sí tiene autocrítica respecto a este movimiento. Cuando celebra el Congreso en mayo del 36, su cuarto Congreso confederal, la CNT hace un balance de los años de la República. Y de ese primer bienio la CNT saca la conclusión de que la oposición frontal, sola y exclusivamente por parte de los anarcosindicalistas y de los anarquistas, no ha sido todo lo efectiva que se quería. Eso que después García Oliver autodenominó gimnasia revolucionaria, que tampoco en el momento histórico se autodenominó como tal, eso fue una cosa de García Oliver en sus memorias.
Entonces la CNT, los dos grandes acuerdos, por ejemplo, del Congreso de Zaragoza, no es la proclamación del comunismo libertario. Ese es una guía que Isacuenda aprobó para la FAI en el año 33 y que después la CNT asume como suya, pero como una guía, digamos, más o menos económica. Lo que los dos grandes acuerdos de ese congreso es, por una parte, la reintegración de los sindicatos de oposición que habían salido entre el año 31 y el año 33, y un pacto revolucionario con la UGT, es decir, la CNT en parte renuncia a la revolución libertaria por un proceso revolucionario. Es decir, ha hecho una autocrítica de lo que ha pasado en Casas Viejas, ha hecho una autocrítica de lo que ha pasado en Alto Llobregat. Porque sí es cierto, el pueblo tenía hambre, el pueblo se sublevaba, pero no ha habido la eficacia o la efectividad que los propios anarcosindicalistas hubieran querido. Desde luego esto lo vio Santos Juliá en el artículo del País, obvió los problemas estructurales de la República y obvia todo lo que le da la gana. Porque sí criticamos muchísimo a Pío Moy y a César Vidal, desde luego es que yo ni siquiera les considero a esas personas historiadores, para mí son historiadores, gente que hace literatura, pues como lo hacía Comín Colomer en su momento, lo hacía Mauricio Caro, pero es que estos tíos son los que están dando clases en la universidad. Y estos tíos esta es la historia canónica. Ángel Viñas hace poco también ha sacado un libro donde cuenta todas las tonterías de Paracuellos que te contó en su momento Martínez Reverte, cosas que son mentiras, acusando a Mornuño de las matanzas de Paracuellos. En ningún momento del documento ese que Viñas y Reverte defienden se nombra a Mornuño. Yo he visto ese documento original. Existe el documento original. Pero en ningún momento habla de Amor Nuño. Y es un documento un poco deslavazado. Porque en un momento dice, sí, que se ha llegado a un acuerdo con la Consejería de Orden Público en Madrid para el exterminio de determinados presos, pero unos párrafos más arriba dice el propio documento que la CNT ha evitado el asalto a la Embajada de Chile, donde había fascistas emboscados. A mí no me encaja que si un día está evitando la matanza de fascistas, al día siguiente está a favor de exterminarlos a todos en las inmediaciones de Paracuellos del Jarama. Toda esa historia canónica que se está creando ahora también hay que atacarla. Lo mismo que todo el tema de la represión, todo el tema de Casas Viejas, pues hay que recuperarlo, pero desde una posición crítica y desde luego concienzuda. ¿Cómo es posible que Ángel Viñas presuma desde sus libros que él ha investigado en todos los archivos, ponga la FAI a la CNT a París y no ha estado en los archivos de la CNT y de la FAI? Es que tienen un morro que se lo pisa, pero un auténtico morro, y nadie les dice nada. Porque es Ángel Viñas, que me lo entiendo ni siquiera es historiador, es economista. Sí, me parece que es un tema muy interesante y muy actual, pero creo que la responsabilidad nos alcanza a todos. Y Martínez Reverte se larga con su libro La batalla de Madrid en base a una supuesta documentación de los archivos de la CNT. Documentación que él especifica. Posteriormente, si te acercas al libro, ves que tiene contenido, digamos, factible de ser aceptado como tal. Él agradece también en el libro al principio, y eso parece corroborar la información de ese supuesto documento, a Gregorio Gallego. Gregorio Gallego muere hace muy poco tiempo. Desmiente totalmente eso. Bueno, en los archivos de la CNT, que yo sepa, que sean responsables de ellos, yo no conozco que haya salido ninguna información crítica sobre el libro de Martínez Reverte, ni ninguna exposición pública refutando a Martínez Reverte. Martínez Reverte tiene un recorrido además interesante, es un hombre por muchas razones que en algunos ambientes puede ser reputado como creíble, pero además hay una singularidad en Martínez Reverte. Curiosamente se inscribe este revival de acusación de demonizar al movimiento anarquista, lo empieza como siempre alguien de la izquierda. Martínez Reverte es un hombre de la izquierda, ligado al Partido Comunista durante muchos tiempos, después muy cercano, socialista, muy cercano a cierto sector de ETA, que sale de ETA y que se incorpora a Bastardear y compañía, era un íntimo amigo de Mario Niña, pero tiene una característica fundamental Martínez Reverte, porque es el iniciador y después viene los del MIR, estas historias. Y es que Martínez Reverte era íntimo amigo de un hombre que sí sabía lo que podía para ellos. Un hombre que fue el brazo derecho de Santiago Carrillo en la Junta. Y que era a ver si me se me acaba de olvidar,
Fernando Poncela. No, el PSOE, el compañero de Carrillo. Vamos a ver. Fernando Gaudí era, junto con Santiago Carrillo, junto con Fernando Poncela, pues los hombres que manejaban eso. Yo sé, porque tengo una relación profesional con Martín Verte, que era de visita diaria a Fernando Claudín. Es curioso que saca una información, unas supuestas actas en que se implica a Amor Nuño, curiosamente, en una reunión en que también estaba Mucho Rodríguez, el que después sacaba con las sacas de Paracuellos y de otros, es decir, estaba ahí consintiendo de alguna forma que Amor Nuño estuviera en una operación que era diferente, completamente contraria. Entonces, yo creo que tenemos una responsabilidad, y es que donde esté ese acta, que salga y que se explique. Yo he escrito un artículo recientemente exigiendo que la CNT o quien tenga en su poder esa información hable, porque es que si no, no circula. Es que no circula. Ya digo, es muy curioso que empiece por la izquierda, que empiece por una persona que sí sabe lo que ocurrió, porque seguro que se lo contó Claudín, en la última etapa, en que además era el ideólogo de Felipe González, y después vienen todos, Miguel Mir, etcétera, etcétera, y claro, viene actualmente ya con las canonizaciones, pues no sé, no sé ya tantos curas y frailes en España como que dicen que se mataron, es curioso, pero claro, eso tiene también una consecuencia jurídica, y es que la última reforma que se ha hecho al último momento de la ley de memoria histórica, el gobierno español, en ese avance que dicen que es la ley de memoria histórica, reconoce que hubo muchos muertos asesinados por razón de su religión. Es decir, reconoce el carácter de cruzar a la familia. Entonces, hay que escribirlo ahí. Y yo creo, y es el objeto de mi interrupción, lo que decías, que quien tenga acceso, es decir, quien tenga la responsabilidad de la atención a los archivos de la CNT, sea la fundación o sea quien sea, tiene que salir, comparecer y desmentir eso y tal por claro. Entonces, si no entramos en un proceso que no tiene ninguna entidad razonable. Es decir, el libro de Miguel Mir también da a entender que lo de Barcelona fue terrible y después hubo una actuación de incontrolados que prácticamente acabaron también con la iglesia en Barcelona. Bueno, eso se corresponde mucho, como tú muy bien has dicho, con los hechos. Es decir, cuando se para el golpe en Barcelona, pero para gracias a la FAI y la CNT, a la vez Santillán no coge el poder. Es sabido que se ofrece al movimiento libertario que asuma la responsabilidad de que ha combatido el fascismo y que asuma la responsabilidad de gobernar. No, nada. Caso anecdótico. Durruti coge como secretario a Jesús Arnal, un sacerdote. Ahí está la película para contarlo. Insisto, nos podemos convertir en tertulianos de cosas, pero hay un documento base que es donde se ha iniciado esta saga, que está en algún archivo tutelado por la CNT o por la Fundación, que debe ser puesto en conocimiento de historiadores serios y empezar a parar esta ofensiva que es es una ofensiva que tiene un método, no es una locura, la locura esa tiene un método. Y el método de eso es pues crear este pensamiento único que cualquier que se oponga a lo que existe, que es lo más progresista, no hay nada que hacer. Y entonces la historia pues queda simplemente dinamitada en todo aquello que no siga el objetivo del consenso. Y perdona, Julián, que Fernando quería hablar de contexto. Muy concreta, porque antes me mencionó el tema de Barcelona, el tema también de mí. En algunos de los reportajes que yo en los periódicos, por ejemplo, comentaron que cuando fue a Barcelona, cuando los hechos del 37, se entrevistó con Monsen y con otra gente, se entrevistó o hizo reportajes con gente del PON, y luego más tarde trató en algunos reportajes, por ejemplo, el tema de la desaparición de Nin, la regresó a la campaña, que hizo... No te puedo decir eso, no lo conozco. No, cuando aquí es en septiembre del 36. En el 37 ya él prácticamente no se mueve de Madrid porque está dirigiendo Castilla Libre ya. En febrero, creo que es en febrero del 37, toma la dirección de Castilla Libre y ya permanece aquí. En Barcelona no. Él estuvo en Barcelona en el 32 y en el 36 y quizá entre medias también, probablemente, no recuerdo ahora bien, ¿no? Sí creo que también, ¿no? Pero ya a partir de que coge la dirección en Madrid, estuvo luego en el Fragua Social y demás, ¿no? Que iba y venía, ¿no? En el 36, en toda la etapa del 36, primero del 37, pero cuando coge ya la dirección del Castilla Libre,
pues ya esa dirección la absorbe, ¿no? Ya se mueve menos, digamos, ¿no? O sea que no estuvo ahí. Y la entrevista esta con Federica y con Durruti es en el 36, en septiembre del 36. En esa dirección de lo que tú has dicho, y pues, de verdad, que insistas mucho, es curioso también que los grandes desaparecidos, grandes en el sentido de que era gente de una proyección importante, está siempre a la izquierda de caso de Andrés Nin, que desaparece una chica de Alcalá, caso de Camilo Bernelli, y caso de gente que además venía a luchar por la clase trabajadora. El pensamiento político del liberal socialista en Europa, que se llama Carlo Rosselli. Carlo Rosselli viene con Camilo Bernelli y escribe un libro que se llama El liberal socialismo, el socialismo liberal, que es un referente en la izquierda no comunista europea. Y Carlo Rosselli está en el Frente de Aragón, coincide además con Simón Weil, por ejemplo, en el Frente de Aragón. Y cuando en un momento de cansancio del frente pasa a París, es asesinado por sicarios de Mussolini. Es un poco por conectar las dos acciones que antes decía. Es decir, hay una represión selectiva en gente de la izquierda que quiere llevarlo más lejos o que quiere denunciar una situación especial. Represión, caso de Nin es especialmente interesante, y hoy mismo sigue siendo una incógnita, todavía no sabemos, no se han encontrado los archivos, los legados, los referentes, y evidentemente lo que no sabemos actualmente, que es de los archivos que se han empezado a abrir en la Unión Soviética, es que la mano de la KGB estuvo ahí presente absolutamente y que se aprovechó prácticamente desde que se unió la Junta con Carrillo hasta el final del control más o menos del Frente Popular para exterminar a aquello que fuera del proceso. Julián, Bueno, más incidido el tema de antes, sabes que soy el archivero de la Fundación Nelson Morarense. Yo tardé en encontrar el puñetero documento ese 7 meses porque el Martín Reverte este no lo reseñó bien. O sea, puso borrador del acta de la reunión de la CNT del 8 de noviembre de 1936 y no ponía asignatura, una cosa muy histórica, no pone una asignatura. Con lo cual en un principio digo, este documento es falso. Pero claro, intentar una acta completa suena raro, porque incluso daba datos muy concretos. Con lo cual estuve repasándome los inventarios de la CNT 7 veces hasta localizar el acta, que son cuatro folios. Pero yo insisto que esa acta existe, es cierto que existe. Esa acta lo que les ha valido a esta gente es para dar un giro a cómo estaba la investigación sobre el tema de Paracuellos, que ya aburre sobre el tema de Paracuellos. O sea, Paracuellos es la única matanza masiva de la retaguardia republicana que pueden justificar. No hay matanzas masivas en la retaguardia republicana excepto Paracuellos del Jarama. Sin embargo, en la retaguardia franquista podemos contar a millares las matanzas colectivas. Pero yo insisto, ese documento, si lo lees detenidamente y vas viendo que tiene también anotaciones en los márgenes, ves que hay contradicciones que no encajan. Por ejemplo, es 8 de noviembre de 1936 cuando se firma el acta. Es decir, 3 días después de la constitución de la Junta de Defensa de Madrid y 4 días después del acceso a los ministerios por parte de los anarquistas. Está hablando la CNT, la Federación de Sindicatos de la CNT, de una división de presos. Una que van a ser ejecutados porque tienen una implicación dentro del alzamiento, otros que van a ser trasladados a la prisión de Chinchilla y un tercer grupo que van a ser puestos en libertad según el acta para dar una imagen de libertades al exterior. Pero sin embargo, no encaja que García Oliver, cuando accede al Ministerio de Justicia, lo primero que hace es controlar todas las prisiones del Frente Popular y Fomento queda clausurado. Una vez que accede García Oliver al Ministerio. García Oliver firma también un decreto ley por el cual cualquier condena a muerte hecha por tribunales populares tiene que pasar previamente por el Consejo